Como hemos visto, Mariano Rajoy pedía no extraer consecuencias políticas de la agresión de ayer. Sin embargo, la caverna no ha podido sucumbir a la tentación. Solo hace falta hacer un repaso a la prensa de hoy para comprobar cómo determinados medios relacionan la agresión, sin el menor pudor, con las palabras de Pedro Sánchez acerca de la decencia de Rajoy en el cara a cara del pasado lunes. Eso sí, fijaos en un detalle. Todos evitan hacerlo directamente mediante una táctica tan antigua como poco convincente, que yo la he denominado táctica del pero. Santa Sabatés, veamos algunos ejemplos. Pues un ejemplo claro sería el editorial de ABC que se titula La crispación genera violencia. Vamos a escuchar un fragmento. Sería injusto establecer una relación causa-efecto entre los insultos del secretario general del PSOE y la agresión de la que fue ayer objeto Rajoy. Pero lo que resulta indudable es que la crispación es el caldo de cultivo de la violencia. Y el editorial de ABC no se queda ahí. No sería justo afirmar que lo ocurrido ayer es consecuencia directa de la radicalización verbal de ningún dirigente concreto. Pero sí lo es, de la crispación generada por quienes durante mucho tiempo han tratado de desvirtuar la realidad para arañar un puñado de votos. Y por si quedara alguna duda, ABC en un editorialillo titulado Y ahora agredido establece una especie de correlación entre las palabras de Pedro Sánchez y la agresión sufrida por el presidente en Pontevedra. En solo 3 días ha pasado de ser insultado gravemente por el líder socialista ante millones de españoles a ser agredido en plena calle por un joven militante de ultraizquierda. Respeto físico, pero también verbal. No todo vale en política ni es legítimo incendiar el ambiente por un puñado más de votos. efectivamente no es legítimo incendiar el ambiente por un puñado más de votos. O sea que cuando la ABC hace lo que hace, lo hace con conocimiento. Parece que en este caso no acaban de comprender muy bien la diferencia entre un legítimo intercambio verbal, por duro que este sea, realizado en el marco de un debate público, y la agresión de un descerebrado. Yo no creo que sea tan difícil de diferenciar. Difícil de diferenciar son otras cosas. Por ejemplo, el blanco roto del blanco marfil. Por eso yo nunca me he casado. Soy incapaz de elegir un traje de novia. Incluso columnistas habitualmente moderados en sus análisis se han apuntado a relacionar la agresión de ayer con las palabras de Pedro Sánchez en ese cara a cara. Ignacio Camacho, de nuevo en ABC. Tal vez sea el propio Sánchez el que más lamente ahora el giro de los acontecimientos. No existe ninguna relación de causa-efecto entre su acometida verbal y la física del joven radical gallego. Pero en cierta medida, él despenalizó moralmente la agresión al utilizarla como argumento. Aquello de los vientos y las tempestades, de forma inconsciente pero también irresponsable, contribuyó a calentar un clima de agresividad en el que cualquier tarado puede construirse una diana. Claro. Ahora lo entiendo todo. El descerebrado de Pontevedra estaba el lunes pasado en su casa intentando lamerse un codo cuando escuchó a Pedro Sánchez decir que Rajoy no es un presidente decente y entonces le mandó un WhatsApp a su colega, el Palanca, diciéndole: ¿qué pasa, tronco? Soy el Capi, alucina, acaban de despenalizar moralmente la agresión al utilizarla como argumento. Algunas fuentes aseguran incluso que añadió el emoticono de la flamenca. No se sabe si porque estaba contento o porque es muy fan de Camela. En el diario El Mundo también encontramos ejemplos de la misma táctica. La periodista Victoria Prego firma hoy una columna titulada Líderes responsables, en la que hace la siguiente afirmación. Se dirá que estamos ante un hecho aislado que no tiene significado político. Pero sí lo tiene. Hace muchos años ya que contra el Partido Popular se ha cultivado entre la izquierda una inquina que tiene mucho de emocional, poco de racional y mucho menos de razonable. Aunque no solo utiliza esta técnica una vez, sino 2. Por supuesto, el desastroso comportamiento de Pedro Sánchez en el fallido debate del lunes no puede vincularse con lo sucedido en Pontevedra. Pero sería muy de desear que los líderes políticos sean absolutamente conscientes de que su liderazgo no se limita a ocupar las primeras filas de los escaños en el Congreso. Son también un referente para los ciudadanos, porque influyen decisivamente en el modo de entender la vida pública y de abordar las confrontaciones entre partidos. Bien, enhorabuena, Victoria Prego. Ha hecho un doble pero con tirabuzón. En las Olimpiadas le darían un 10, en la Facultad de Periodismo como mucho un 5 raspado. La Razón también ha desoído el consejo de Rajoy de no extraer consecuencias políticas, quizás porque lo dio después de que el periódico dirigido por Francisco Maruenda publicase su editorial. Lo titulan La responsabilidad también es de quien fomenta el odio al PP. Bien, una vez más emplean la misma táctica del pero. Escuchemos un fragmento.
La primera responsabilidad de lo ocurrido, por supuesto, corresponde al autor de la agresión. Pero la responsabilidad debe extenderse a quienes han buscado en la crispación de la política lo que no pueden obtener desde la confrontación legítima de las ideas. Efectivamente, siempre hay un pero. En el caso de Mauro Endano parece sorprendente. Él siempre fue muy pepero.